Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es el tema número 1 de nuestro temario de nuestro programa. El tema número 1, muchachos, es lo que es el arte contemporáneo. Como tal, ustedes llevarán que tenemos varios subtemas. Esos subtemas, pues se supone que dentro de estos subtemas que abarcan el tema número 1, son 10, los cuales pues ya mencionamos en las diapositivas pasadas. Comenzando con lo que es el impresionismo, postimpresionismo, simbolismo, modernismo, navis, fauvismo, cubismo, expresionismo, futurismo y neoplasticismo. Pero no podemos pasar a ver lo que es estas corrientes sin antes tener lo que es una definición de lo que es arte y de lo que es contemporáneo, evidentemente. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes me puede compartir, por favor, lo que es su idea de lo que es el arte? Diría por allí un profesor que tenía en secundaria, no se amontonen, agarren piedras. Además, bueno, estamos en el salón de clases, muchachos, a ver, desenvuélvanse. Algunos de ustedes, por favor, que tenga una idea de lo que es el arte. Ustedes ya llevaron la materia de historia del arte. Y nosotros también estuvimos viendo bastante, bueno, de lo que son todo esto, todo lo que es relacionado a todo esto. Entonces, alguien de ustedes que tenga una idea de lo que es el arte, con mucho gusto, por favor, Bien, para que la comparta. bueno, Sí. bueno, yo tengo la idea y lo manejo de esta manera, que es una actividad humana por la cual se comunica el ser humano a otras personas, sus ideas, su forma de pensar, pues así lo vengo manejado, que es una actividad humana que transmite o comunica una idea. Actividad humana que transmite o comunica una idea. ¿Están todos de acuerdo con la definición que nos da Roy o alguien la quiere completar? No, es Sí, para completarlo pudiéramos poner como, obviamente, la idea, el sentimiento, la forma de expresión. Una actividad humana que incluye sentimientos, un medio de expresión humana, podríamos definirlo así. algo real o imaginario aquí. Algo real o imaginario, nos dice Nancy. Puede ser. Bueno, para empezar, lo que es el arte es una actividad, ¿sí? Es una actividad hecha, obviamente, por lo que es el ser humano. Hay una gran diferencia entre artesano y artista. Entonces vamos a comenzar con lo que es la definición de arte. ¿Y desde cuándo nos surge lo que es el arte? El arte, pues evidentemente está presente en nuestras vidas desde que se presentó también el primer ser humano. Desde que llega el primer ser humano a la Tierra y desde que son las primeras manifestaciones artísticas, sus primeras formas de expresión, como lo menciona su compañero Jonathan y también como lo menciona su compañero Roy. Es una actividad humana por la cual, o por medio de la cual es una forma de expresión y en la cual, bueno, se intenta o se pretende transmitir alguna idea o, bueno, alguna creación de lo que es su autor. Bueno, comencemos con lo que es la definición de arte. Como tal, la definición de arte tenemos que viene del latín ars. Esta palabra proviene del latín ars y es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano. Entonces, como no lo decía su compañero Roy, pues evidentemente es una actividad humana, o sea, es una actividad que es realizada por el ser humano y como nos lo decía su compañero Jonathan, expresa una visión ya sea sensible acerca de su mundo o su entorno inmediato y como nos decía Nancy, también ya sea real o imaginario. Esta idea o esta expresión puede apoyarse o se apoya de herramientas y de recursos, ya sea plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte nos permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Todo esto ya lo vimos en el curso pasado.
¿Se acuerdan que vimos todas estos conceptos de lo que es la percepción y la sensación? ¿Se acuerdan que vimos a fondo lo que era lo que es el concepto de sensación? Que la sensación tiene que ver más con mis sentimientos y la percepción tiene que ver más con lo que yo ya puedo tocar, con algo que puede ser algo más tangible, algo que puede ser comprobado, ¿sí? Y la que es la sensación va más con lo que son mis sentimientos. Vamos a hablar de lo que es, en general, lo que es el arte. Si estamos hablando de arte contemporáneo, no podemos decir que el arte contemporáneo englobe únicamente una sola cuestión. ¿Qué quiere decir una sola cuestión? Bueno, hablemos de lo que es el arte. El arte, sabrán que se divide o que se divide en lo que son sus bellas artes. ¿Alguien puede mencionarme, alguien de ustedes, por favor, puede mencionarme cuáles son las bellas artes o cuáles son las artes o el arte en qué cuestiones se divide? Sería la música, la pintura, la danza, el Música, teatro. pintura, danza. ¿Qué más, Chuy? Música, pintura, Ajá. teatro, Música, pintura, teatro, sí. La danza. danza dijo también. ¿A dónde vas, Chuy? Arquitectura. Sí, Así es. La escultura también es una forma de representación artística y en las últimas décadas o más bien en el último siglo se dio también, bueno, más bien en los últimos siglos, que de hecho fue en el siglo XIX, cuando comenzó a considerarse el cine como el séptimo arte, ¿sí? Por eso dicen que son 7 las bellas artes. Entonces el cine también comenzó a considerarse ya dentro de lo que es una de las artes. Entonces por eso nos dicen que es el séptimo arte, porque originalmente teníamos 7, lo que era danza, escultura, pintura, música, arquitectura y me falta otra, perdón, se me olvidó. A ver, se me pasó. ¿Qué les dije? Repasemos otra vez todos. Faltaría literatura. Literatura, cierto. Entonces, la escritura. Sí, entonces esas son las 6 que teníamos en un principio y posteriormente el séptimo arte se dio con el cine. La cinematografía comenzó a conocerse en el año 1888, me parece, si no estoy mal, con una película que seguramente ustedes en más de una ocasión a lo mejor han visto su cartel. La película me parece ser que se llamaba Cohete a la Luna o Tren a la Luna, algo así, algo de la Luna. Y fue una película, bueno, que impactó mucho porque, como sabrán, pues antes el cine se manifestaba por medio de lo que era nada más movimiento de fotografías y estos movimientos muy rápidos. Entonces, a partir de esto, pues tuvo evidentemente un gran avance hasta llegar pues a la época actual, ¿no? Que incluso ya tenemos varias menciones y varios premios dentro de lo que es esta gran corriente y esta gran vertiente, los premios de la Academia, de los premios Oscar, que son los que, bueno, deciden cuál es la mejor película, el mejor actor, el mejor guión, el mejor director y todo esto. Sí, entonces el cine nos conforma lo que es el séptimo arte dentro de lo que son las artes. Entonces, seguiremos viendo, ya tenemos lo que es la definición de arte, de dónde proviene del latín ars y como tal significa que es una creación realizada por el ser humano para expresar ya sea una visión o una idea, apoyándose de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte nos permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Ahora veamos el concepto de contemporáneo. Vamos a ver definición de contemporáneo. Como tal, el adjetivo contemporáneo tiene su origen etimológico en la lengua italiana contemporaneus. Esto es una conglomeración y un conjunto de palabras de lo que es del antiguo, de las antiguas etimologías. Esta es una palabra compuesta. Se trata de una palabra que son varios componentes y que están determinados en un prefijo, en un sustantivo y en un sufijo. El prefijo, que es el con nos dice que puede traducirse como o a la par o ya sea junto. O sea, el con quiere decir a la par o junto. El sustantivo, que es el tempus, que sería el tempo, tempus, es el equivalente a lo que es el tiempo. Y el sufijo
áneo, que se utiliza también para lo que es indicar la pertenencia. Entonces, tenemos un contempus áneo, y de aquí proviene la palabra contemporáneo. Contemporáneo, bueno, podríamos decirlo entonces que es a la par del tiempo que estamos viviendo. Eso es lo que quisiera decir en sí la palabra contemporáneo. Que estamos viendo su origen etimológico y estamos viendo como tal lo que es el adjetivo. Pero para saber lo que es el significado de la palabra contemporáneo, quiere decir que es algo que se está viviendo en la actualidad inmediata en la cual nosotros estamos. Bueno, continuamos con lo que es el arte contemporáneo. Luego de este paréntesis, vamos a definir el concepto unificado. Se define como arte contemporáneo a todas las obras artísticas producidas en nuestra época. Por supuesto, esta definición va a depender de quién la pronuncia. El arte producido del siglo XVI era el arte contemporáneo de la gente que vivía en aquel año. Tomemos en cuenta que estamos en el siglo XXI, muchachos, y que evidentemente la evolución del arte ha tenido un impacto impresionante durante toda la historia. ¿Están ustedes de acuerdo que nosotros no podemos decir que probablemente los griegos dijeran que el arte de Egipto, por ejemplo, fuera un arte contemporáneo para ellos? Porque estábamos hablando que era un arte ya más antiguo, más pasado. Entonces, igualmente para nosotros, ¿no? Hace años, hace siglos que se desarrolló este arte, estas corrientes artísticas. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que nosotros ahorita no podemos hablar de que, por ejemplo, el arte clásico, el arte barroco, el arte renacentista, no es un arte contemporáneo debido a la temporalidad en la que se vivió? Para nosotros poder hablar de un arte contemporáneo, estamos hablando de que tendríamos que hablar de un arte que se crea en este momento. Entonces, tiene una variación, digámoslo así, muy, muy interesante lo que es la definición de arte contemporáneo. Por eso, como tal, o sea, el temario nos abarca de lo que es arte contemporáneo y nos marca lo que son las vertientes o las corrientes que nosotros vamos a analizar dentro de lo que se considera en el temario arte contemporáneo. Ya que si nosotros analizáramos lo que es el arte contemporáneo como tal en la actualidad, ¿están ustedes de acuerdo que, por ejemplo, para mencionar una corriente de arte contemporáneo en la actualidad, podríamos hablar de lo que es la arquitectura abstracta, por ejemplo? ¿Están de acuerdo? Sí. Ese sería un claro ejemplo de lo que es el arte contemporáneo, y hablando de una de las bellas artes, la arquitectura. Eso sería un claro ejemplo de lo que es el arte contemporáneo actual, a nuestra época inmediata. Si la arquitectura abstracta, lo que es la minimalista, que es todavía la que tiene el auge y la vanguardia actual, porque pues es como la corriente más común en la actualidad, la que grandes figuras, grandes arquitectos mencionados o grandes figuras dentro de este campo han estado desarrollando, y que ya ha tenido un tiempo considerable dentro de estas manifestaciones de arquitectura, de estas formas de representación arquitectónica. Sí, entonces, aquí que nos quede claro que tenemos podemos entrar en confusión, pero nosotros nos vamos a centrar en los periodos de aproximadamente el siglo XVII a la actualidad. ¿Sí? Las corrientes que se han desarrollado aproximadamente desde el siglo XVII, siglo XVIII hasta la actualidad, que fueron estas de las que estamos hablando dentro del temario número 1. Entonces vamos a continuar. Digamos, lo contemporáneo puede entenderse de diversas formas. Para algunos especialistas, el arte contemporáneo es aquel que surgió en la historia inmediata en las últimas décadas. Para otros expertos, se entiende como arte contemporáneo el desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense, hay varios estudios o varias personas que se han dedicado a la historia del arte y que dicen que el arte contemporáneo, bueno, surge inmediatamente después de la Guerra Mundial. Por ejemplo, en esa época, pues estamos hablando que el cubismo surge en esta época. Pero
vamos a hablar también de uno de los temas que están dentro del, bueno, de los subtemas que están dentro del tema número 1. Por ejemplo, el tema del impresionismo. El impresionismo no surge en lo que es el siglo XX, ni siquiera surge en el siglo XIX, surge a finales de lo que es el siglo XVIII. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que probablemente nosotros ya no podamos catalogar como un arte contemporáneo a lo que es el impresionismo, y mucho menos al surrealismo? ¿A ustedes se les ocurre ahorita de una idea vaga o alguien de ustedes tiene una noción de lo que es el surrealismo o algún representante que haya sido del surrealismo? Del cubismo ya vimos. Su compañero Roy nos apoyó diciéndonos que dentro del cubismo uno de los principales representantes y probablemente el más importante fue Pablo Picasso. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Pablo Picasso. Él fue muy brillante en sus obras. Él, bueno, desarrolló lo que fue el arte abstracto apoyándose de figuras geométricas y desarrollando lo que fue esta corriente del cubismo. Él probablemente sea uno de los representantes, o el representante más importante dentro de lo que es esta corriente que se desarrolló, lo que es el cubismo. Entonces, por ejemplo, ahora les voy a hablar les digo, del surrealismo. Algunos de ustedes, si tienen una idea de quién ha sido un representante o alguna obra de lo que es el surrealismo, esto es meramente para que nos centremos en una época y vean que en realidad no estamos hablando de una manera tan contemporánea. A ver, por favor, visualicemos el surrealismo, o alguien de ustedes sabe lo que es el surrealismo y alguno de sus representantes o alguna obra representativa, perdón, y bueno, que haya sido conocido, que ustedes consideren que está conocida por todos. A ver, Meli. No sé quién sea el actor, pero en mi trabajo, en la oficina donde yo estoy, hay una obra de que se llama El Gran Masturbador. Creo que sí, o algo así. Dalí. Ajá. Pero no sé quién sea el artista. Pero ese podría ser una de surrealista, ¿no? A ver, permítame, déjeme la busco porque esa no la desconozco. Salvador Dalí. Tiene como, ¿Dalí? se ven como diferentes, ¿cómo se dice? Ah, ya la vi. Como, ajá, como diferentes personajes, pero como en una sola. Sí, ya la vi. ¿Esa podría ser de surrealista? De hecho, Salvador Dalí es Ujú. el autor es de Salvador Dalí y puede considerarse, de hecho, uno de los principales representantes del surrealismo. El surrealismo se cataloga o se caracteriza mucho por lo que son sus formas, sobre todo ilógicas y como sacadas de un sueño. Sí, por eso es surrealismo, ¿no? Porque es algo que es algo que jamás vamos a poder ver en la realidad. Sí, entonces Dalí era muy perspicaz en todos estos aspectos. A él le encantaba tener como que estas manifestaciones artísticas que sacaba de sus sueños y que venía y trataba de manifestar y trataba de expresarnos por medio de lo que era la pintura. Hay una pintura que a mí me encanta de Dalí, que se llama La persistencia de la memoria. Si quieren por ahí anótenlo para que luego la busquen. No, ahorita veo a ver si se las puedo mostrar en la pantalla. Esa obra para Dalí era, bueno, para mí es como que la que más me encanta, me fascina de Dalí, debido a que, bueno, él consideraba que de esta manera lograba perpetuar y manifestar lo que era el impacto del tiempo dentro de la vida de un ser humano. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven la obra de Dalí, pues van a darse cuenta que, pues, evidentemente son creaciones que son sacadas, pues, digamos, de la imaginación meramente, ¿no? O sea, no es algo que pueda verse o que jamás pudiera verse, probablemente en sueños, ¿no? Pero tendríamos que tener una mente muy privilegiada, probablemente como la suya, para poder tener este tipo de representaciones en nuestros sueños. Otro de las pinturas más, probablemente más famosas y que seguramente todos conocen o todos conocemos, es La Noche Estrellada de Van Gogh. Sí, todos conocen a Van Gogh. Van Gogh por ahí tiene unas, digamos que como que
tuvo unas mezclas por ahí de corrientes. Conforme vayamos viendo el temario, ustedes irán dándose cuenta. Pero La noche estrellada de Van Gogh podría darse también como un claro ejemplo de pintura surrealista. Y bueno, ustedes más o menos sabrán la época en la que vivió Salvador Dalí o Vincent Van Gogh, que fueron, bueno, del siglo XVIII, ¿sí? Del siglo XVIII, siglo XIX, y que evidentemente no estamos hablando de una época actual, pero que sin embargo para varios estudiosos dicen que el arte contemporáneo pues abarca lo que son estas corrientes artísticas. Bueno, sigamos. Una versión más amplia de la noción que extiende el arte contemporáneo a lo largo del siglo XX, que incluso hay quienes creen que el arte contemporáneo es el que surgió en la edad contemporánea, o sea, que inicia a finales del siglo XVIII, es lo que les comento, ¿no? Esto significa que, obviamente, dependiendo de quien utilice el concepto el día de hoy, hay ciertas variantes, porque pueden aparecer en torno a la fecha en la que se está hablando. Precisamente por eso les comento de esto. Sí, Pablo Picasso es del siglo XX. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de siglos y de temporalidades totalmente distintas. Entonces, no podemos decir que la época contemporánea pues abarque, a ver, vámonos por partes. Por ejemplo, la época contemporánea, para los estudiosos, para ellos la época contemporánea del arte comienza a partir del siglo XVIII. Pero nosotros como tal, nosotros ya no podemos hablar que esto es un arte contemporáneo, porque ya es un arte que pasó, más bien ya entra dentro de lo que es nuestra historia del arte. Pero como tal, dentro del temario nosotros lo vamos a ver así. Así quiero que no se me confundan porque es muy diferente hablar de un arte contemporáneo como figurada, como lo vamos a ver en el temario. En el temario es meramente una forma figurada debido a que hay varios estudiosos que así lo consideran. ¿Sí? Entonces, continuemos. Seguramente la definición más generalizada se refiere que al arte contemporáneo es el producido en el último siglo. Entonces estamos hablando ya de lo que es el siglo XXI y están de acuerdo que el siglo XXI no tiene mucho. ¿Sí? Estamos hablando que comenzó en el año 2000. Encontraremos así corrientes y estilos muy diversos que conviven, tales como el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el pop art, el arte conceptual y referentes a grandes autores como Henri Matisse, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Salvador Dalí y Juan Miró. Estos son representantes de lo que es el arte contemporáneo, ojo, del siglo XX. ¿Sí? Ellos son del siglo XX. Del siglo XXI, pues evidentemente tenemos ya otras representaciones totalmente distintas. Están de acuerdo que en algunos sitios incluso el graffiti ya lo consideran una forma de expresión también, una forma de representación artística. Yo no comparto digamos, ese mismo gusto por aquellas personas que lo llaman arte, pero bueno, hay algunos estudiosos que dicen que sí. Hablemos ahora lo que es el arte contemporáneo antes y después. Debemos aclarar que estas corrientes surgidas en el siglo XX fueron y que vienen también desde lo que es el siglo XIX. De hecho, se consideran puntos de partida de estos nuevos tipos de expresión. Esto es evidente, muchachos, porque si se fijan ustedes en lo que es la historia del arte, nos vamos hasta atrás. Remontémonos por favor hasta la época de los sumerios, la época de Mesopotamia, la época de Egipto, donde las representaciones artísticas, ¿se acuerdan que lo vimos cuando estuvimos viendo lo que fueron el canon de lo que fue la medida, que era el canon de medida dentro de lo que era la pintura y la escultura? ¿Se acuerdan que dentro de lo que fue la parte de Egipto, en Egipto teníamos un canon, un estándar? ¿Se acuerdan cuál era la medida del canon de medida en Egipto? Los pies, ¿no? ¿La qué, perdón? El pie. ¿Se acuerdan que era el puño? Uh-huh. Era el puño de la mano, a diferencia de Grecia, que en Grecia fue la cabeza. La cabeza. Y se acuerdan que las representaciones artísticas en lo que fue la cultura de Egipto, Mesopotamia, Sumeria,
las representaciones eran muy similares entre ellas. Las representaciones, por ejemplo, pictóricas o lo que era en pintura o relieves, eran de forma de lado, en forma lateral. La representación de un ser humano era en forma lateral, de lado, el rostro de lado, el torso de frente, pies de lado, manos de lado. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que no es la misma representación de la pintura, digamos, romana? Sí, tenemos similitudes, pero no tenemos la misma representación. Esto quiere decir porque evidentemente fueron influyendo, como época y como evolución fueron influyendo. Tenemos exactamente lo mismo dentro de lo que es el arte contemporáneo, muchachos. ¿Por qué? Porque evidentemente la historia nos viene influyendo para el desarrollo de las demás corrientes. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice esto. ¿Sí? Hay que aclarar que lo que es el arte contemporáneo, todas estas corrientes que nosotros estamos analizando, que vamos a analizar, son surgidas en el siglo XX, pero que es el resultado de todas las corrientes pasadas y que se han venido arrastrando desde antes de este siglo y que se consideran puntos de partida como métodos de expresión y también lo que es, sobre todo, para estas nuevas corrientes que fueron el impresionismo y el postimpresionismo, que son los primeros dos que vamos a analizar. Se supone que a partir del impresionismo y el postimpresionismo, desde los cuales surgieron los vanguardistas o las vanguardias más destacadas del siglo, y que de aquí se derivaron después el fauvismo, el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, el cubismo, constructivismo, surrealismo y neoplasticismo, que son todas las corrientes que nosotros vamos a analizar. En el temario, el único que faltó fue el constructivismo, pero sí lo vamos a ver. Sí me gustaría que lo viéramos, porque es algo bien importante dentro de la arquitectura sobre todo. Lo que es el constructivismo y el deconstructivismo son corrientes que se manifestaron pero muy marcadas dentro de la arquitectura contemporánea. Podría decirse que la arquitectura contemporánea comenzó con Le Corbusier. Ya les había hablado de Le Corbusier en alguna ocasión, me parece que lo mencionamos en alguna sesión de la clase del ciclo pasado. Pero aquí, bueno, son puntos bien importantes porque les vuelvo a mencionar, o sea, son corrientes que van todas enlazadas. Ojo, aquí quiero que sepan que no estoy hablando únicamente de una sola de una sola de las bellas artes, ¿eh? Estamos englobando todo lo que son las artes, todas las artes que venimos mencionando, que son las bellas artes y evidentemente también el séptimo arte, porque al estar hablando de arte estamos englobando las 7 que conocemos. Nos vamos también, en este punto hay que decir que entre todas las corrientes existen elementos comunes en cuanto a lo que es la ideología del tiempo. En este deseo de innovar y de darle al arte un espacio diferente al que había tenido hasta entonces. No obstante, se diferencia con los fines estéticos que cada tendencia perseguía. Vamos a analizar este párrafo. Obviamente, el arte va en consecuencia de la ideología de la época en la que se genera ese dicho arte. Bueno, nos vamos con lo que sigue. El siguiente párrafo nos dice, el arte contemporáneo se caracterizó por negar el pasado y buscar una forma de expresión que rompiera con todo lo planteado hasta el momento. Ya no se dedican a imitar a los grandes referentes del arte, sino a crear nuevas formas o interpretar partiendo desde un espacio virgen, donde el color y la forma adquirieron cualidades potentes. ¿Qué nos dice este párrafo? Bueno, nos dice que el arte contemporáneo buscaba romper una relación con el pasado, cosa que no teníamos en la antigüedad. Como les vuelvo a repetir, vamos a ver la similitud que nosotros teníamos entre lo que es las representaciones artísticas de lo que es las culturas de Mesopotamia, después lo que son las culturas de Grecia y lo que son las culturas de Roma. ¿Se acuerdan que una vez hablábamos de los órdenes clásicos? Sí. ¿Todos se acuerdan que los vimos? ¿Alguien me los puede mencionar, por favor? Vamos a recapitular porque aquí vamos a seguir recapitulando todo. A ver, por ahí Nancy, a ver, recuérdame cuáles son los órdenes, el que hablábamos, los órdenes clásicos dentro de la arquitectura. Era No me acuerdo. ¿No? A ver.
Mm, Chuy ni siquiera está. A ver, Jonathan, ¿nos apoyas? No recuerdo tampoco. Beli. Oh, hoy estoy haciendo memoria. Lo tengo anotado en mi libreta. Ok, bueno, traten de recordar. A ver, hablando de los órdenes arquitectónicos, ¿por lo menos se acuerdan de qué elemento estamos hablando? A ver, Chuy, ¿nos recuerdas, por favor, cuáles son los órdenes arquitectónicos clásicos? ¿Órdenes? Sí, ¿No era el jónico, ahí está. Ese, el icónico. el corintio, creo? Jorin. Acuérdense, dórico, Sí, es dórico, jónico y corintio. Y corintio. Son los tres principales, dórico, jónico y corintio. Y después, el corintio fue retomado en Roma, modificado, le fueron agregando por ahí otras cositas en lo que fue su capitel. Recuerden que su capitel es la parte de arriba de lo que es la columna. Al hablar de órdenes arquitectónicos clásicos, estamos hablando de columnas en particular. ¿Sí? El dórico lo encontramos en el Partenón, el jónico lo encontramos en también otros templos de Grecia y el dórico, bueno, el corintio, perdón. El corintio ya lo encontramos también en diversos edificios que ya fueron en una época posterior. En Roma se retoma lo que es el orden corintio, pero se le agregan otros elementos a lo que es el capitel. El fuste se hace un poco más esbelto. El fuste, acuérdense que es la parte de medio de la columna. Y esto nos da como resultado el orden clásico compuesto. ¿Sí? Entonces está el dórico, el jónico, el corintio y posteriormente nos viene lo que es el compuesto, pero esto ya es en Roma. Entonces, como eso es, para que vean, es un ejemplo de cómo estamos retomando la historia y otras corrientes, otras culturas, y lo estamos también aplicando dentro de una nueva. Es decir, en Grecia se desarrollan los tres órdenes principales, los tres órdenes clásicos principales, dórico, jónico y corintio, y después en Roma se retoma y surge lo que es el orden compuesto. A esto es a lo que nos referimos con lo que es también el arte contemporáneo. El arte contemporáneo se viene derivando de todas las corrientes anteriormente y que anteriormente también pasaron y que anteriormente también teníamos. Entonces, podemos decir que aunque es importante señalar que las cosas no fueron tan así porque se puede crear algo absolutamente desligado de lo conocido, construimos en base a lo que ya conocemos. ¿Están todos de acuerdo? O sea, evidentemente también la arquitectura pues se ha venido manifestando de una forma totalmente distinta a la anterior, pero que trae rasgos muy similares a una corriente atrás inmediata. Corregimos, rehacemos y siempre desde lo que ya conocemos. ¿Se acuerdan que yo les dije que era bien difícil crear algo ya en la actualidad? Vamos a poner de ejemplo el día que les comenté sobre la silla japonesa. ¿Se acuerdan que les dije que quería que me hicieran una silla mexicana pero con estilo japonés? Y que bueno, que platicábamos que pues, evidentemente a lo mejor sí podríamos crearla a partir de nosotros tener una investigación de cómo era una silla japonesa y ya inclinada o lo que era ya construida al estilo mexicano. Entonces es exactamente lo mismo para hacer todas las creaciones de arte, ya sea en pintura, en escultura, en arquitectura, en literatura, en danza, en cinematografía, todo, o sea, todo viene derivando de algo que nosotros ya conocemos. Entonces, esto es lo que nos dice que es también todo esto, ¿no? Que es el arte contemporáneo, no viene derivándose de las cosas que ya pasaron. Todas estas corrientes estéticas surgen antes de lo que es la Segunda Guerra Mundial y después de ella. También hubo un resurgimiento del arte contemporáneo encabezado por nuevas corrientes, entre las cuales, bueno, puede destacar el coleccionismo, gracias al cual el arte se convierte en una obra de la especulación. También se ubica en esta época el expresionismo, que es muy diferente. Y el expresionismo, bueno, sobre todo el expresionismo abstracto, la cual cerraría las corrientes ligadas al modernismo. A mediados del siglo hay un nuevo cambio, a mediados del siglo XX. Hay un nuevo cambio en la sociedad que se verá reflejado en una forma de crear, que sería la posmodernidad. Y que hasta la fecha, ¿no? Tenemos inmensidad de obras
súper interesantes que incluso hay veces que dices, de verdad, esto será arte. Bueno, pero acuérdense que eso depende del punto de vista de cada quien. Entonces, como resumen, al conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XX. Como tal, el concepto de arte contemporáneo es relativo a cada época. Esto significa que el arte que se produce en cualquier periodo histórico siempre será contemporáneo para sus coetáneos. ¿Sí? ¿Esto nos queda claro? Esto quiere decir, bueno, el arte contemporáneo es el conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI. Y como tal, el arte contemporáneo es relativo a la época. ¿Sí? Era lo que les comentaba. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar el arte contemporáneo que es considerado, que es a partir de lo que es el siglo XVIII. Y también vamos a ver por ahí algunas otras del siglo XVII. Entonces, esto significa que para nosotros el arte contemporáneo o el arte es algo que se produce en cualquier periodo histórico, ya sea contemporáneo, pero para nuestra época inmediata. ¿Nos queda claro esta parte? Sí. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? No. Todo súper bien. Ok, me encanta, No, les digo. Ustedes, nos preguntamos. yo me explico muy bien. Bueno, aquí en esta diapositiva ustedes podrán ver algunas obras, sobre todo las primeras dos, es arte abstracto, arte, bueno, que para algunos, la segunda imagen sí podría considerarse cubismo, la primera solamente lo que es arte abstracto. En las siguientes, de hecho, la imagen que tiene por ahí Nancy en su foto digamos, de perfil o de usuario, lo que podemos ver, eso también podría considerarse arte abstracto. Y también podemos ver otras dos imágenes, que si no me equivoco, la tercera imagen de izquierda a derecha es por aquí Frida Kahlo. Si lo alcanzan a ver, bueno, tiene algunas modificaciones. Evidentemente eran las características del arte de Frida y evidentemente esta no es una obra de Frida. Y la siguiente, están de acuerdo que es la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, evidentemente modificada por ahí de una forma bastante rudimentaria. Ya trae por ahí audífonos y la vemos portando, no sé si sea un arma o un teléfono. Es como un arma, como una tipo base. Entonces, esto es a lo que me refiero. Sí, yo también veo como que es un arma. Pero bueno, a lo que vamos con esto, pues es evidentemente, la Gioconda pues es una creación de Leonardo da Vinci, es una creación del Renacimiento, y bueno, pues estamos hablando de que pues evidentemente no es una creación original, ¿no? No es una creación que haya sido por parte del artista que lo hizo, pues evidentemente está retomando algo que ya conocemos. Entonces, es lo que les digo, o sea, todo tiene que ver. Estamos atados a la historia, muchachos. La historia viene con nosotros. Es maravilloso todo esto porque bueno, conociendo todas estas cuestiones, nos damos cuenta que evidentemente no podemos escapar de la historia, ¿sí? Porque la historia viene detrás de nosotros y tiene que ver con todo esto. Igualmente Frida Kahlo. Frida Kahlo es del siglo XX, ¿sí? Frida Kahlo mexicana, una de las grandes artistas mexicanas, y que ha hecho una de las principales representaciones en autorretratos. Sobre todo ella era muy dada a pintar autorretratos. Están de acuerdo que en la vida Frida Kahlo se hubiera manifestado así, porque aunque tenía una autoestima por los suelos, ella siempre se pintó muy bella. Entonces, ella jamás se hubiera representado de esta forma. Es lo que les digo. O sea, desconozco quiénes son los artistas de estas pinturas, meramente fueron ejemplos para que ustedes vayan viendo, vayamos avanzando. Les voy a ir poniendo, obviamente, obras con lo que son sus autores y para darnos cuenta de cómo es que retoman, en qué se basan y todo esto. Pero es importante que conozcamos todo lo que es la historia del arte. ¿Sí? Entonces, si ustedes consideran que sería bueno darle una buena repasada a lo que es toda la historia del arte, nos ponemos de acuerdo y la verdad, por mí, encantada, ¿eh? Nos vamos desde el arte rupestre, porque es una maravilla. ¿Sí? Entonces, para que entiendan hasta qué punto estamos llegando todo aquí.
Y si es así, tomamos clases extraoficiales, yo por mí encantada, que a mí no me paran el pico para hablar de arte. Entonces, bueno, sigamos con esto. Entonces, continuamos con esto, muchachos. No sé si tengan alguna duda sobre las representaciones artísticas que tenemos hasta el momento, lo que es el arte contemporáneo, cómo es que se va desarrollando, cómo lo consideramos y evidentemente, bueno, las corrientes en las cuales está basado sobre todo nuestro temario y también cómo es considerado el concepto como tal. ¿Dudas? No. ¿No? ¿Todo bien? Este Ok, que ya vamos a entrar, que es impresionismo, es uno de los primeros puntos que vamos a tener que ver para lo de la tarea del próximo sábado. Así es, Chuy. Con esto, bueno, con esta diapositiva que anteriormente les había mostrado, estamos cerrando lo que es básicamente el tema como tal de lo que es el arte contemporáneo. ¿Están ustedes de acuerdo que no podemos, nuestra materia como tal se llama, o nuestra asignatura se llama arte contemporáneo? Entonces tenemos que entender lo que es el arte y lo que es contemporáneo y lo que es en conjunto, arte contemporáneo. Pues ahora que ya nos queda un poquito más claro lo que es la idea, lo que es la noción de arte y lo que es también la noción de arte contemporáneo, ahora sí podemos pasar a analizar lo que son los subtemas de nuestra este cuatrimestre. Uno de los temas más maravillosos que podemos tener es, bueno, todos, todos son una maravilla. Pero lo que es la parte del impresionismo, que es el tema que vamos a comenzar, que sinceramente, muchachos, no me gustaría dejarlo como que tan a medias, pero vamos a ver solamente la introducción y ya sí ustedes van a irse dando una idea de las cuestiones que vamos a estar viendo y también a lo mejor pues para la cuestión de la exposición que vamos a tener con el futurismo y neoplasticismo que está programado para el último sábado, me parece ser. Sí, ¿verdad? Sábado, no, ¿qué fecha fue? Vamos a recordar. Es Nancy, Futurismo, sábado 30 de mayo, y Jonathan con el neoplasticismo, ¿sí? Entonces, bueno, comenzando con esto, vamos a comenzar con lo que es el impresionismo. Va a ser muy rápido, muchachos, porque básicamente ya nos queda muy poco tiempo, y mejor me gustaría solamente darles lo que es meramente la definición, alguna idea base de lo que es el impresionismo. La siguiente sesión lo vemos más a fondo con obras, con representaciones y todo. Y también si tienen alguna duda hasta este momento, por favor háganmela saber. En el grupo les voy a estar mandando cualquier situación, cualquier duda, también por favor por ahí me la hacen llegar. Todas estas diapositivas, tanto las diapositivas que vimos de la presentación de la materia o de la presentación de la asignatura de este ciclo, y estas diapositivas se las voy a hacer llegar por medio de la plataforma, ¿sí? Y la voy a llamar como clase número 1 y la fecha del día de hoy para que ustedes la puedan revisar sin problemas. Igualmente para las tareas se supone que las vamos a estar subiendo ahí, ya que, bueno, estamos siendo observados evidentemente, sí, o sea, esto de estar teniendo las clases así, pues no solamente es para nosotros, ¿no? O sea, evidentemente también nosotros tenemos que estar entregando una evidencia de que efectivamente estamos realizando tanto la sesión como los trabajos fuera de clase. Esto es en el caso, por ejemplo, de las tareas y de los trabajos. Si tienen alguna duda, ahorita pueden preguntar porque seguramente el programa también ya no tarda en sacarnos de nuevo, ya que ya tenemos casi 50 minutos y no nos ha sacado todavía el programa, y eso que nada más son por lo regular 40 minutos. Entonces, ¿hay alguna duda? Sí, Chuy. Entonces, para el sábado que viene es el reporte, obviamente como el análisis de lo que estamos viendo ahorita en esta clase. Esa es una. La segunda sería el análisis, o bueno, el buscar los conceptos de impresionismo, posimpresionismo, su simbolismo, modernismo y navis. Esa es otra. Y la tercera es el de los dibujos que nos da a elegir. Así es, mira, lo que son, en cuanto a lo que son los reportes de lectura, o sea, ustedes van a hacer su reporte de lectura de cada uno de los subtemas, es decir,
Impresionismo, postimpresionismo, simbolismo, modernismo y navis, que es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Ustedes van a hacer un reporte de lectura. Es un análisis pequeño, ¿sí? Un análisis de cada uno de ustedes, el reporte de lo que es para ustedes su punto de vista como lo hemos venido manejando. ¿Sí? Por eso nos dice un reporte de lectura. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que ya ustedes leyeron y que ya analizaron cada uno de los subtemas. Eso es lo que se va a entregar. Y obviamente esto es lo mismo que investigar los conceptos, ¿no? Porque ustedes también ya lo están investigando, ya están entregando el análisis de lectura, es lo mismo. Y van a entregar también lo que es los dos trabajos o los dos trazos en el papel fabriano, ya que han elegido alguna obra de un autor o ya sea del mismo. Y eso ya es decisión de ustedes. Y en el cuarto de papel fabriano van a tener ya elaborados sus trazos previos. ¿Sí? Es esta meramente investigar por lo menos dos obras del mismo o diferente autor que represente cada una de las corrientes antes mencionadas en el tema 1. Esa es la primera actividad. Y van a investigar por lo menos dos obras del mismo autor o de diferente que representen cada una de las corrientes mencionadas del tema 1, es decir, de las 10. De esas obras, van a elegir dos para representarlo en su papel fabriano y van a comenzar con sus trazos. Y para lo que es el reporte de lectura, van a investigar el impresionismo, postimpresionismo, simbolismo, modernismo y navis. De esto es de donde se va a hacer el reporte de lectura de cada uno de esos. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí. Muy bien. Sale. Entonces, pues yo creo que mejor lo dejamos así, porque les digo, no quiero entrar y luego por ahí me emociono, o si no tienen clase, le seguimos. Pero creo que tienen clase, ¿no? Todavía. Sí, tenemos. Y Okay. hambre también. Bueno, para la otra damos un receso de otros 5 minutos para comernos alguna chuchería. Ok, muchachos, entonces esta sería nuestra primera sesión. Les voy a estar subiendo las herramientas, más bien lo que son las diapositivas a la plataforma. Y de todos modos, sigo a sus órdenes por medio de lo que es el grupo. Cualquier cosa, cualquier situación, ahí estamos. Ok. ¿Vale? Está muy bien. Nos veremos otro cuatrimestre y que tengan lindo día. Igualmente. Bye. Gracias. 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 Adiós.